Manuel Cao. A fondo. Hoy tenemos el testimonio de un oficial de la inteligencia naval y militar de los Estados Unidos que lo ha hecho todo, que lo ha arriesgado todo en los más difíciles terrenos y escenarios nacionales y también internacionales. Su trabajo ayudó a desmontar peligrosas tramas de terrorismo, de narcotráfico y ha intervenido en la geopolítica. Lo escucharemos, pero también veremos imágenes inéditas de operaciones delicadísimas en el campo de operaciones. Por otra parte, tendremos los resultados definitorios que ya van entrando de las primarias en New Hampshire, así que muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, les presento al comandante Jesús Romero, oficial retirado de la inteligencia naval y militar, para resumir en dos palabras una vida de riesgos dedicada a defender los intereses de los Estados Unidos, no solo aquí, sino en el mundo entero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, comandante. El gusto es mío. Cómo no. Y sé que viene de la mano del doctor Rafael Marrero, que por cierto tengo que felicitarlo por que lo han nombrado asesor del Consejo, bueno, miembro del Consejo Asesor de la revista Forbes, que es sin duda uno de los medios de más influencia en las finanzas internacionales, así que me imagino que es un honor estar ahí, ¿no? Muchísimas gracias, sí lo es. Es un consejo muy selectivo y un grupo basado en obra meritocrática, o sea, tiene una plataforma de más de 150 millones de lectores a nivel mundial y definitivamente es la revista por definición del capitalismo a nivel mundial. Cómo no, después usted me va a decir su relación con el comandante Jesús Romero. Brevemente, y después vamos a estar al tanto, resultados con el 12% nada más de los votos escrutados. La distancia entre Trump y Nikki Haley no es tan grande por el momento como se decía, 52.5 Trump, 46.5 Nikki Haley. Después vamos a ampliar sobre ese tema. Pero vamos a lo que vamos, porque hoy Nicolás Maduro ha arrestado al asesor de María Corina Machado, tiene acosada a María Corina, viene haciendo una serie de arrestos, ha acusado a exiliados venezolanos de quererlo matar, de hacer complot desde Miami, etcétera. Pero nuestro testigo de excepción hoy, que es el comandante Jesús Romero, oficial retirado de la inteligencia naval y militar, tiene pruebas, ha participado en operaciones para tratar de frenar el tráfico de drogas desde Venezuela con el gobierno de Chávez y con el gobierno de Maduro. Así que estoy adelantando esto para que un poco se sepa, ¿no? Porque usted, lo primero, nació aquí en los Estados Unidos, pero es de origen venezolano, ¿no? Yo nací aquí en los Estados Unidos y me crié tanto en Venezuela como aquí en los Estados Unidos. Qué bien. Hemos preparado un reportaje que no cabe en un reportaje toda su vida, pero brevemente para que el público sepa que este testimonio es de primera mano. Adelante. Jesús Romero ingresó a la Marina de Estados Unidos en 1984 a bordo de un crucero nuclear y de un buque de apoyo anfibio. Se graduó de Ciencias Políticas con honores en la Universidad de Norfolk State y en 1992 se convirtió en oficial de inteligencia naval. Al año siguiente se unió al Escuadrón de Ataque 85 y más tarde fue jefe de inteligencia en dos grandes portaaviones con los que participó en misiones en Bosnia, Irak y Somalia. De 1996 a 1999 fue comandante oceánico en Panamá, luego en Hawái, donde fue oficial de observación de China. En el 2001, tras los ataques del 9/11, fue seleccionado como director de política para la Fuerza de Tarea Conjunta y lideró conversaciones técnicas con China, Myanmar, Camboya, India, Corea del Norte y Vietnam. En 2005 recibió órdenes de apoyar objetivos navales en el Comando Sur y a nivel nacional. Le han otorgado las más altas condecoraciones de las Fuerzas Armadas, la OTAN, la Marina y el Servicio de Defensa. Tras 37 años de carrera, Jesús Romero se retiró, pero siguió trabajando por otras vías en el ámbito de la defensa. Su carrera incluye la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la paz mundial. Muy bien, ese resumen del periodista José Antonio Évora es muy resumen, ¿no? Sí. La verdad que
¿cómo hablar de una carrera tan larga en tantos lugares, ¿no? Prácticamente en todos los continentes, antes de caer en el tema de Venezuela y del narcotráfico, que usted tiene testimonios importantes, pero me gustaría pues un poco mirando las fotografías, ya en detalle que usted, no sé si le parece. Me parece genial, claro. Recordar un poquito, porque por ejemplo, ahí está, ¿qué edad tenías ahí? Ahí tenía 18 años. 18 años. ¿Entraste en el 84 o antes En el 84 me inscribí en el servicio militar aquí en los Estados Unidos y esa foto fue cuando me estaba graduando del entrenamiento básico naval aquí mismo en Orlando. Tremendo, ¿no? A ver, Bootcamp. pasemos. Bootcamp. El bootcamp. Ahí. ¿Cómo lo conoces tú, la relación? Bueno, estamos conectados profesionalmente. Ajá. Estamos en colaboraciones de índole profesional. Él, como sabes, es un experto en el tema de China. Y bueno, China es un tema que he manejado por mucho tiempo. De hecho, he publicado libros sobre el tema de China. Claro. Llevo años investigando ese tema. Jesús es precisamente una de las personas con las que estoy trabajando ahora para promover su próximo libro que está por publicarse. Y estamos también en una colaboración para sacar su libro en español a través de mi editorial, Bravo Zulu Publishers. Qué bien. Sí, porque con lo de China vi que estuviste destacado, porque tú eres especialista en inteligencia, ¿no? Sí, señor. Yo soy oficial de inteligencia naval ya en retiro y fui un especialista en inteligencia y operaciones en el servicio civil del ejército. Claro, y un oficial de inteligencia siempre recordamos que no es un agente, sino una persona que atiende a los agentes, que recopila información. Y una de tus tareas, precisamente de recopilar y de observar información, fue sobre China, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndolo? Yo estuve asignado al Centro de Inteligencia Conjunto del Pacífico, que está localizado en Hawái, en la isla de Oahu. Yo llegué en enero del 2000 y estuve asignado al Salón de Guardia por un año. Esa foto que vimos, si podemos ir con los marines, ¿es de esa época? ¿Es posterior? ¿Esta? Esa foto es de mi clase de graduación de entrenamiento básico en Orlando. 18 años. 18 años. ¿Tenías de edad? Tenía de edad. Qué bien, qué bien. Ahora, seguimos a una próxima foto. Vamos a caer en el tema, por supuesto, del narcotráfico y de lo que está pasando con Venezuela, porque me imagino que ahí tenemos. ¿Y esto ya es trabajando o esto todavía estudiando? Esto es ya activo yo estaba asignado a un escuadrón de ataque de tipo A6, un bombardero táctico, a bordo de un portaavión, el USS América, que era el CB-66. ¿Tú trabajabas en los aviones? No, yo era el oficial de inteligencia que apoyaba las operaciones de ese escuadrón. ¿Qué significa eso? Porque cuando lo leí, un oficial de inteligencia aéreo que determina a dónde va el avión, cuáles son los objetivos, ¿qué es lo que hace? Sí, nosotros ayudamos al escuadrón a identificar blancos, cómo se destruyen los blancos, qué tipo de bombas o armamentos son los eficientes para poder llegar al objetivo del daño que uno quiere darle a ese tipo de blanco. Objetivos militares, o sea, objetivos todos militares. Military targets de alta importancia para neutralizarlos o destruir las facilidades, ¿no? Sí. Ahora que estamos viendo pues que un despliegue de portaaviones en el Mar Rojo contra los hutíes, etcétera, y estaba viendo que los portaaviones son como una suerte de ciudad que tienen desde hospitales, uno vi que era hueco por dentro y desembarcaban pues todo tipo de vehículos de guerra. ¿Cuán complejo es un portaavión o los hay más sencillos? Un portaavión es un sistema súper complejo donde abarca las amenazas que podría sostener en un despliegue en el mar solo. Tiene armamento para contrarrestar los ataques aéreos, debajo del mar y de superficie.
Ahora, vamos a aterrizar un poco aquí en el terreno, ¿no? Ya como venezolano, tengo entendido que conoces perfectamente América Latina, que has estado en varios lugares, que has combatido el narcotráfico desde Venezuela, desde Centroamérica. Si pudieras responder antes de ir a los detalles una pregunta básica. Ahora que está el gobierno de los Estados Unidos negociando con el de Maduro, ¿no sigue siendo ese régimen una amenaza desde el punto de vista del propio narcotráfico para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Bueno, claro que sí, porque el presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene una cuenta pendiente en los Estados Unidos por tráfico de cocaína en conspiración con las FARC, de enviar cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos, Eso fue en el utilizando 2020, ¿no? aeronaves. Correcto. Ajá. Y usted participó, porque me gustaría cuando regresemos de la pausa mostrar imágenes que usted nos ha suministrado de aviones, de jets despegando en pistas de tierra, y qué significó la utilización de aviones con matrícula norteamericana, que eso es una idea que yo creo que cambió el narcotráfico de alguna manera, para entrar a territorio estadounidense la droga, y cuál es la responsabilidad del régimen de Venezuela en ese sentido. Estamos hablando aquí con el comandante Jesús Romero, oficial retirado de la Inteligencia Naval y Militar, que es un testimonio excepcional. Él ha estado allí, no se lo ha contado nadie. Y tenemos al doctor Rafael Marrero, del Consejo Asesor de la revista Forbes. Volvemos. Muy bien, continuamos hablando con el comandante Jesús Romero, oficial retirado de la Inteligencia Naval y Militar. Hoy, repito, vimos que hay una arremetida del régimen de Nicolás Maduro, pero aquí vamos a poner testimonio gráfico de lo que ha estado pasando a lo largo de muchos años el narcotráfico organizado con el cártel de los soles. Hay una imagen que usted trajo que es para mí, y podemos ir viéndola, de una avioneta que está despegando en un piso de tierra. Es un jet realmente. Si pudiera explicarme qué significa esa imagen. Este es un Hawker tipo jet 700 que fue utilizado por los carteles mexicanos. Este avión lo sacaron de los Estados Unidos con un registro norteamericano como Noviembre 305 Alfa Golf. Lo volaron de México en forma clandestina, apagaron el transponder del avión y cruzaron el espacio aéreo ilegalmente, llegando así hacia los lados de Catatumbo, Zulia. Cargó 1.700 kilos de cocaína y regresó y aterrizó en Guatemala. ¿Por qué usted tiene ese video? Este video es el resultado de luego de la operación que se llevó a cabo. El video lo tomó la Fuerza Aérea de Guatemala como confirmación verídica de que ese avión había aterrizado en la selva de Guatemala. Ahora, hay un momento y usted ayuda a destruir toda esta red que se había creado de entrar drogas a los Estados Unidos, ¿no? Corríjame si estoy equivocado, con aviones cuya matrícula era norteamericana. O sea, compraban un avión con matrícula o le ponían la matrícula norteamericana y es distinto a un avión que venga con matrícula de otro país. Usted dice que más de 52 pilotos perecieron volando aviones para estas organizaciones y que cientos y cientos de estos jets o de este tipo de avión como el que vimos, ahí vemos por ejemplo uno que está quemado y destruido, ¿no? Se dedicaron a entrar drogas acá. Y usted forma parte del operativo que destruye todo esto. ¿A dónde llegaba la droga? A ver, vamos a empezar desde el principio. Exacto. Una señora que era la jefe ejecutiva de una compañía anónima basada en Onalaska. La reina del aire. Que nosotros le nombramos la reina del aire, efectivamente. Ella se encargaba de registrar aviones que fueron comprados en los Estados Unidos con registros norteamericanos. Entre otras palabras, el registro era Noviembre, el número del avión. Estos aviones eran
entonces trasladado de los Estados Unidos a México, donde esperaban órdenes de los carteles. Una vez los carteles daban la orden de sacar los aviones de México, se movían hacia Venezuela, recogían los cargamentos y estos regresaban hacia Centroamérica, Honduras, Guatemala, Belice y México. La mayoría de los vuelos cayeron, en su gran mayoría llegaron fue a Guatemala. Y se hizo una investigación de ley y orden en los Estados Unidos con la Fiscalía Este de Texas, donde los fiscales hicieron el caso contra la señora Mercer como ejecutiva de la compañía. Deborah Lynn Mercer, por el nombre, ella era americana. Ella es americana, blanca, de 65 años más o menos. Que está presa. Ella hoy en día está presa. Ella pasó por su corte, por su caso, en abril del año pasado, y ella perdió el caso. A ella se le encontró culpable por tener una pirámide. Estaban utilizando dinero mal habido, del narcotráfico, y estaban registrando más aviones que no existían debajo de la compañía. Simplemente lo que estaban haciendo era lavando el dinero. Ellos compraron aviones físicamente y los llevaron a México para este tipo de operaciones. ¿Su trabajo, tengo entendido, llevó al arresto de esta señora? El trabajo en conjunto, yo no me voy a tomar la palabra diciendo de que fui yo el que hizo estas operaciones, porque yo no fui. Yo fui uno de los miembros de un equipo mucho más grande que se encargó de hacer un caso contra el puente aéreo. Se encontró de que la persona que estaba proveyendo estas aeronaves con registros norteamericanos era la compañía de la señora Deborah Lynn Mercer, que era Aircraft Guarantee LLC. Esta compañía puso debajo de su nombre unos 1,000 aviones. Claro que no utilizaron 1,000 aviones, utilizaron cientos de aviones que estaban siendo usados debajo de los carteles mexicanos. Hay una ley en los Estados Unidos que tú no puedes trasladar tecnología norteamericana ni a los terroristas ni a los carteles. De esa ley se empieza a hacer el caso contra la señora Mercer. También encontramos de que ella estaba haciendo documentos ilegales, ella estaba trasladando aeronaves sin el permiso correcto para poder ser operado afuera de los Estados Unidos. Una vez ya estos aviones estaban en México, simplemente volaban a Venezuela, recogían el cargamento y regresaban. El equipo recaudó lo que era la evidencia donde se relacionaba que estas aeronaves, precisamente la aeronave que sacaron de la selva de Petén, ese Hawker Jet noviembre 305, ese avión es noviembre 305 Aircraft Guarantee. La matrícula del avión identifica la compañía de Mercer y es el avión que termina en Petén. Ese video que ustedes ven es una interceptación de la aeronave dejando espacio aéreo, creo que es de México o de Venezuela. Una vez regresa de Venezuela, regresa con otra matrícula. Y entonces el avión termina en Petén, donde las fuerzas de tierra logran hacer la interdicción de los 1,700 kilos. Los narcotraficantes tuvieron que dejar el avión para salir corriendo para que no los agarraran y no lograron destruir la aeronave. ¿Usted diría que esta es la operación de tráfico aéreo de drogas más exitosa que se ha producido? En mi opinión, sí. Este caso en particular, estamos viendo el final de lo que es una historia. El colombiano narcotraficante del cartel de Cali, Carlos Leder, acabó de escribir un libro, hizo una serie de entrevistas en Bogotá, y él es prácticamente el arquitecto número 1 que diseña un puente aéreo entre Colombia y los Estados Unidos por medio de las Bahamas. Recuerdo en la serie El Patrón del Mal que se hizo sobre, precisamente donde Carlos Leder es uno de los personajes, por supuesto, cómo ellos organizan esos vuelos, ¿no? Allí lo reflejan, yo creo que bastante bien. Pero a dónde voy, usted es parte esencial para destruir esta red aérea de tráfico de drogas, la más grande que se ha producido
hacia los Estados Unidos y que empieza, por supuesto, con el cartel de Medellín, como usted acaba de mencionar. ¿Usted diría que el régimen de Chávez y de Maduro cumplen un rol fundamental en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos por esta vía aérea? Vamos a poner en evidencia lo siguiente. Para poder sacar la droga de Venezuela, alguien en Venezuela tiene que estar ayudando, dando las autorizaciones necesarias para poder sacar esos cargamentos de Venezuela. ¿Esos cargamentos de dónde vienen? ¿De Colombia? Esos cargamentos vienen del ELN por Ejército de medio... Liberación Nacional. Sí, señor. La guerrilla. Entonces, esos cargamentos pasan de territorio colombiano a territorio venezolano por medio de Catatumbo, lo que es la parte de Zulia, y la parte de Apure por medio del río Meta. Y hay que entender que los cargamentos vienen de las guerrillas colombianas, entran a Venezuela, donde Jesús Santrich controlaba lo que era el Catatumbo, y Iván Márquez, que eran los dos miembros de la FARC, liderazgos altos. Iván Márquez estaba controlando lo que era la Apure. Ellos estaban enviando los cargamentos aéreos por medio de Jesús Santrich, Iván Márquez, quienes estaban ayudando al cartel de los soles. No hay ningún cargamento que salga de Venezuela, ninguna aeronave que entre y salga sin el permiso de alguien del gobierno. El gobierno de Venezuela dice que ellos no van a aceptar una amenaza norteamericana, de que ningún avión norteamericano va a meterse en espacio aéreo venezolano, pero hemos visto cientos de aviones violar espacio aéreo venezolano, entran, recogen los cargamentos y simplemente regresan a Centroamérica, donde descargan los cargamentos. Ese puente aéreo, llegamos a constatar en algún momento más o menos un potencial de carga de 120 toneladas. 120 toneladas que serían equivalente a 120.000 kilos. En Estados Unidos, un kilo promedio de cocaína en Las Vegas, en Nueva York, se puede cotizar por $25.000. Estamos hablando de un potencial de 3 billones de dólares. Sí, que son 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Que eso era lo que se piensa que se estaba evaluando potencialmente el puente aéreo hasta el 2020. Usted mismo lo dijo. Nosotros pudimos constatar que en el año 2020, que fue el año del COVID, hubieron muchos pilotos desempleados y vimos el número más alto de aeronaves utilizadas ese año. Pero también vimos accidentes. 52 muertos, 52 pilotos, que son equivalentes más o menos a 25 aeronaves. Es tremendo, ¿no? Yo le hago una pregunta, entonces, digamos, más política aquí al doctor. Si él, el servicio de inteligencia naval y militar, por supuesto, está dando un testimonio y ha retirado, yo creo que excepcional sobre este tema, del que se ha hablado mucho, pero no con los detalles, con la cifra, con el peso, además veo que tiene una memoria tremenda, debe ser una cualidad para hacer este trabajo. Washington no parece estar muy preocupados con esto. Cuando se habla de Venezuela, se habla de los otros temas obvios, políticos, sí, etcétera, pero del rol real del régimen de Chávez y de Maduro en el narcotráfico, ¿por qué ese silencio? Yo lo voy a contestar desde el punto de vista geoestratégico y económico. Estados Unidos tiene una inconsistencia en cuanto a su política exterior en lo que concierne a las naciones de América Latina. No hay una consistencia, no hay una política exterior coherente donde se tomen en cuenta los problemas políticos, ambientales, sociales y tecnológicos, los retos que tiene la región. En dependencia de quién esté en el poder, vamos a ver una política un poco más proactiva o menos proactiva, o hasta más permisiva, como en el caso de la actual administración, por llevarlo suave. El ingreso oficial de Venezuela a los BRICS, a pesar de que Maduro ha hecho una campaña de cabildeo bastante dura, porque no pueden certificarlos como un país que
lucha en contra del narcotráfico. Ahí es donde se habla entonces de por qué existe un problema endémico en Venezuela de narcotráfico. ¿Por qué? Y la razón es muy obvia. Han tratado las arcas del Tesoro y a PDVSA como su cuenta personal. Ahora dependen del dinero del narcotráfico para poder realizar su política exterior de expansión y de influencia regional. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos hablando. Bueno, este es un testimonio excepcional sobre un tema del que se ha hablado mucho, pero ahora estamos viendo aviones, videos, números de matrícula, cantidad de droga, pruebas testimoniales de la participación del régimen de Nicolás Maduro en el narcotráfico y, por supuesto, también con Rafael, el análisis político de acciones y omisiones. Antes de continuar con este testimonio excepcional, y ahora vamos a hablar de Alex Saab, que es muy interesante, en los números de las primarias, bueno, ya todas las agencias están dando a Trump oficialmente como ganador, AP lo dio con el 20%, 54.3 a 44.2. Después habrá que comentar, me parece un número muy honorable por parte de Nikki Haley, si lo logra mantener, porque esto es con el 20 y tanto %, si lo logra mantener o subir. Hoy todo el mundo está viendo cuál es la distancia, ¿no? Todo el mundo sabía que iba a ganar Trump. Es interesante porque en New Hampshire todos los votos van a parar a manos no se reparten del ganador. Vamos de nuevo, estamos en un testimonio excepcional, único, totalmente exclusivo del comandante Jesús Romero, oficial retirado de la inteligencia naval y militar, que ha estado, bueno, en Bosnia, en Irak, en Somalia, en el Pacífico, en el tema de China, pero que estamos concentrándonos ahora en el tema de Venezuela, porque yo creo que por primera vez se habla con lujo de detalles de operaciones de narcotráfico del cártel de los Soles, ¿no? Y del régimen de Nicolás Maduro y también de Chávez. Y Alex Saab, ¿sabe usted algo? ¿Tiene alguna información de primera mano? Como todo el mundo sabe, Alex Saab, colombiano, él es un agente que estaba trabajando de Lynn Mercer en el 2012 y fueron al Ecuador. En ese tiempo en el Ecuador, ¿quiénes eran los colombianos, el liderazgo de las FARC que estaban radicados en Ecuador, que Rafael Correa le estaba brindando protección? Era Raúl Reyes. Piedad Córdoba es el puente para poder tener contacto con las FARC. Piedad Córdoba es la persona que presenta a Alex Saab como un hombre de negocios de alta calidad y empezaron a tener negocios con el gobierno de Colombia y luego ella es la que lo presenta a Chávez. Por cierto, recientemente hubo una entrevista con el presidente de Colombia, Petro, que cataloga a Alex Saab simplemente como un criminal, pero un criminal de alto nivel. Ahora, yo escuché a alguien que dijo, demasiado conveniente la muerte de Piedad Córdoba, que es una teoría conspirativa, por supuesto, pero podría ser entonces que sí hay una relación, como usted acaba de decir, entre Piedad Córdoba, Saab, la guerrilla, Correa, o sea, es un entramado tremendo, el narcotráfico, y ahora pregunto yo, ¿y Petro? Bueno, lo que tenemos que tener claro o el hijo de Petro. Podría ser. Lo que tenemos que tener claro es que Jesús Santrich fue asesinado en Catatumbo, en Venezuela, debajo de la protección del gobierno de Maduro. Iván Márquez, que estaba en el Apure controlando los cargamentos de cocaína que estaban saliendo de Colombia a Apure, también fue asesinado. Recientemente muere la señora Córdoba y el único que queda vivo es Alex Saab. ¿Y entonces qué concluyo con ese análisis que usted hace? Yo supongo, a mi opinión personal, de que Alex Saab es la persona que sabe la mayoría de los secretos del régimen. Él, lo más posible, en sus búsquedas de negocio con otros países, se ha entendido muy bien y ahora que Piedad Córdoba fallece, es muy posible que la persona que tenga contacto con
con esos grupos paramilitares y la FARC y el ELN sea el mismo Alex Saab. De hecho, le acaban de hacer un nombramiento altísimo en el gobierno de Maduro a su regreso a su tierra, ¿no? Bueno, a su nueva tierra, a Venezuela. Y hay que entender realmente que como financista, como persona a cargo de todo lo que es el manejo de fondos en el exterior, él es una persona extremadamente hábil. Maneja los activos de una república que está involucrada en tema de narcotráfico. Tenemos que entender que de los 70 al presente, todos los movimientos guerrilleros que se suscribían a la teoría del foco guerrillero bajo Regis Debray, que salen de la tricontinental, se dan cuenta de que nunca van a subir al poder por la vía insurreccional. Adoptan entonces, a partir de la década de los 80, un acercamiento a la vía parlamentaria. De ahí que el FMLN y también el ELN y todos los grupos de América Latina, desde Alfaro Vive en el Ecuador, a los farabundistas en Salvador, al FSLN, todos los movimientos guerrilleros, hasta los tupamaros, se integran realmente al proceso electoral. Ya dejan de robar bancos, ya dejan de hacer secuestros, porque ya no es la vía principal. Ahora el narcotráfico se convierte en el oxígeno de ese movimiento guerrillero para implementar su política de violencia y sus cambios en América Latina. Y hay que, Miguel Cosío me estaba haciendo la acotación que me parece importante de que no estamos hablando de cosas del pasado. Dice él que estos son operaciones hasta abril, ¿Sí? que usted tiene información que estaban sucediendo. Yo trabajé este tipo de ámbito hasta agosto del 2022, que fue cuando ya finalmente me retiré. Yo estuve trabajando destacado en Guatemala desde el 2017 hasta mediados del 2022. O sea que esto es muy reciente, así que nos vamos a la pausa y yo voy a dejar la pregunta, de nuevo insisto en la pregunta, si usted es un oficial recién retirado de la inteligencia naval y militar, que participó en todas estas operaciones, que tiene todos estos datos, significa que el gobierno norteamericano, que la administración tiene toda esta información. ¿Por qué no hacen nada? O casi nada. Volvemos. Muy bien, antes de continuar con estas preguntas difíciles ante un testimonio tan exacto y tan creíble, volvemos a la primaria republicana. Ya está 28% escrutado y sigue más o menos, ahora 29 ya, ¿no? 29%, 53.3 Trump, 45.8 Nikki Haley, que ya había dicho que no se iba a bajar de la campaña, pero con esta cifra de 40, nadie pensaba que iba a sobrepasar el 30%. Estamos hablando de 45.8. Hay que recordar que en New Hampshire votan independientes y demócratas también en las primarias. Pregunta clave. Ya han escuchado ustedes, pues, el testimonio de alguien que hasta agosto del 22 estuvo trabajando en operaciones que se extendieron hasta abril del 23. Sí. Ajá. Y que es oficial retirado de la inteligencia naval y militar con una alta experiencia en el terreno, en todo el mundo, y que está hablando con lujo de detalles de la participación del régimen de Nicolás Maduro y anteriormente el de Chávez en el narcotráfico, Alex Saab de por medio, todo eso. Entonces la pregunta, si usted lo sabe, si la inteligencia, la comunidad de inteligencia norteamericana lo sabe, ¿no lo sabe la Casa Blanca? ¿No lo sabe el Departamento de Estado? ¿Por qué negocian con Maduro? Que incluso tiene una recompensa de ¿cuánto? De algunos 15 millones de dólares. O sea, ¿cómo se puede negociar, o lo están haciendo a través de otra entidad, con alguien sobre quien pesa una recompensa? Yo quisiera entender eso. No sé si él como analista, usted como... Yo quiero tomar esa pregunta, pero voy a hablar a mi persona y voy a hablar con experiencia de mi trabajo de 37 años. A mí me parece que los Estados Unidos son intereses, no son amistades, nunca vamos a ser amigos, sino que simplemente el régimen de Maduro, que tiene una acusación pendiente en los Estados Unidos por narcotráfico en conspiración con las FARC de enviar cargamentos de droga hacia los Estados Unidos,
que todavía el gobierno norteamericano esté hablando y negociando algún tipo de resultados para uno, bajar la incidencia del flujo de inmigrantes que salen de Venezuela y se dirigen hacia los Estados Unidos, a mí me parece que un gobierno nunca debería de negociar con un criminal, especialmente cuando tiene acusaciones pendientes en los Estados Unidos. Que el gobierno esté haciendo negociaciones debajo de la mesa, lo está haciendo por razones que le pertenecen al gobierno y que están velando por el mejor de los principios para los Estados Unidos. Yo creo que ellos están tratando de bajar la incidencia del número de inmigrantes que salen de Venezuela, porque ya estamos llegando precisamente al tiempo de las campañas y esos números tienen que subir para lo que sería... Pero ese es el interés de Estados Unidos o el interés del partido que representa la administración. Ahí hay En la política, en el mundo, en ese mundo todo es percepción. Y ahora mismo se está manejando el tema de lo que es la óptica. Están ahora perdonando deudas estudiantiles, están hablando de ahora finalmente cerrar la frontera, están hablando ahora de muchas cosas que por años recientes han sido ignoradas completamente, que están afectando la seguridad nacional de este país y del hemisferio. Tenemos una situación de alta vulnerabilidad ante la frontera porque no sabemos realmente, no podemos rendir cuenta por quién ha entrado por esa frontera. Y sí sabemos que son millones de personas. Y dentro de ese grupo definitivamente hay terroristas, hay células que son de Hamas, hay células que son del enemigo que están operando dentro de este país. Pero además es un negociazo. Yo le voy a sacar una cuenta cuando regresemos de la pausa y usted que conoce las cifras del narcotráfico me dirá si compite o no el tráfico humano con la droga. Una pregunta breve. ¿Es posible que haya información de que le van a entregar dinero a Maduro o eso es un rumor? Se ha venido hablando ya desde el 2020 de que estaban tratando de negociar con Maduro, con la administración del presidente Biden, de otorgarle a Venezuela 3 billones de dólares por medio de las Naciones Unidas para controlar los elementos que contribuyen a la salida de los inmigrantes de Venezuela. A mí usted me disculpa, eso no es inocencia, cuando menos. Lo discutimos a la vuelta y vamos a sacar los números. ¿Cuánto están ganando con el tráfico humano Venezuela, Cuba y Nicaragua? Regresamos. A ver, qué lástima, tiene que regresar comandante y también el doctor por acá. La cuenta que saqué, 500.000 de cubanos que han entrado en 2 años, a 10.000 vale más. Son 5.000 millones de dólares que van repartiendo además entre todos los aliados. Usted me estaba diciendo que 120 toneladas de cocaína, ¿cuántos? Sí, si 1 kilo de cocaína puesto aquí en los Estados Unidos, en Las Vegas o en Nueva York, vale más o menos $25.000, 120.000 kilos estaría valorado en $3.000 millones. Quiere decir que este 500.000 de cubanos o 421.000 es más rentable que la droga. Sí, en principio. Pero también traen droga algunos. También, ese es otro tema, ¿no? Nada, le agradezco de verdad el testimonio que involucra, ya vimos hoy con datos, el narcotráfico de Venezuela, el narcotráfico en América Central, el narcotráfico de Ecuador también involucrado en todo esto. Es terrible y que escuche el que quiera escuchar, ¿no? A veces no quieren escuchar. Les recordamos que estamos en la radio, también podemos ampliar el tema a las 2:30 de la tarde, 12:60 AM en su dial, y que a continuación...